Buenos días, que el Señor me les bendiga, amados hermanos. En esta mañana vamos a continuar con nuestra enseñanza y vamos a concluir el libro de los jueces. Vamos a analizar los capítulos 20 y 21 para concluir nuestra enseñanza. Nos reincorporamos haciendo una oración en el nombre de Jesús. Amén. Inclinamos nuestro rostro para dirigirnos al Padre. Padre, en el nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo, te doy gracias, Señor, porque me permites esta mañana hablar tu palabra, porque permites que mi corazón se deleite en el meditar de tu bendita y preciosa, tu divina y santa palabra. Usa mi vida, Señor, para bendición de tu pueblo ahí en sus hogares, y que esta palabra corra con libertad para traer, mi Señor, el rocío que nuestra alma necesita y nos ayude a llevar mucho fruto en ti, en el precioso nombre de Jesús. Toma el control de nosotros en esta hora, en el nombre de Jesús. Aleluya. Hoy vamos a analizar el versículo 20, la guerra contra Benjamín, y es que vamos de ver el versículo 19 que nos habla de Levita y su concubina, y continuando con esta historia en el capítulo 20 vamos a ver cuál es el resultado de la perversidad de los hombres de Benjamín sobre las demás tribus. Y es que dice el relato del capítulo 20 que después de lo que el levita hace, se levanta. Versículo 1 del capítulo 20. Entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunieron la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Beerseba, y la tierra de Galaad a Jehová en Mizpa. Y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios, 400,000 hombres de a pie que sacaban espada. Y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa, y dijeron los hijos de Israel: decid cómo fue esta maldad. Cuando el versículo 3 nos expresa que los hijos de Benjamín oyeron, es que aunque a las 12 tribus les fue entregada una porción de aquella mujer que el levita había destazado después de haber sido despedazada por aquellos hombres, destrozada, dice que cuando le levanta de la puerta ya está sin moverse, ya no tiene vida. Entonces, en su ardor de coraje, el levita dice que la destaza en 12 partes y la envía cada una de estas partes destazadas a cada una de las tribus. ¿Para qué? Para hacer que reaccionaran las demás tribus en cuanto a la perversidad que se movía en el corazón de los hombres de Benjamín. Ellos oyeron, mas no acuden. Y es que no todos los hombres de Benjamín habían hecho el daño al levita, pero tomaron en poco lo que él estaba reclamando. Él estaba reclamando, pues, justicia. Y los demás hombres de Benjamín pudieron haber acudido a hacer justicia, haber ido al llamado. Mas dice la Escritura que solo oyeron que los demás se juntaron, pero a ellos no les importó, no tomaron en importancia lo que ya conocían que sus hermanos de Benjamín hacían. Si usted se da cuenta, mucho de esto sucede dentro del vínculo familiar. Cuando arrancábamos esta enseñanza, yo les hablaba de que la perversidad comienza a crecer en el vínculo familiar. Cuando el vínculo familiar, cuando las cabezas en el hogar no somos capaces de demandarle a nuestros hijos o de imponer en nosotros mismos la justicia de Dios, difícilmente el resto de la casa se va a mantener en justicia. Difícilmente los hijos van a vivir
bajo la cobertura de lo que espiritualmente demanda nuestro Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos el vivo ejemplo o el reflejo de lo que va a haber en nuestro hogar. Somos como un espejo. Y aunque muchas veces habrá hijos o habrá miembros en la familia que, como se dice, serán la oveja negra, tendrá mucho que ver con lo que hay en su corazón. Pero nuestro deber de padres, nuestro deber de atalayas, es siempre estarles dando el ejemplo y llamando la atención. El deber de estos hombres de Benjamín era haber acudido para escuchar el mal y ellos haber sido los que llamaran la atención a estos hombres perversos. Más claramente podemos ver en el corazón de los benjamitas una desviación del temor de Dios en sus vidas. Ellos no acuden al llamado en el que 11 tribus se reúnen como un solo hombre. Esta frase bíblica es un llamado al pueblo de Dios. ¿Cómo debe de vivir el pueblo de Dios? ¿Cómo debe conducirse la iglesia? Como un solo hombre, en un mismo sentir, en un mismo fluir. ¿Cuál? El de la dirección del Espíritu de Dios. Se reúnen ellos para juzgar lo que había acontecido. El levita les cuenta en el versículo 4, 5, 6 lo que le ha acontecido. Y él les dice, no es justo que esta humillación que yo traté de evitar al no recibir hospitalidad de gente que no era del pueblo. Yo fui y busqué el abrigo del mismo pueblo y ellos cometen esta maldad cuando ni siquiera me quisieron alojar. Tuvo que ser un hombre que no era de la tribu, que no era del pueblo, quien me... Y ellos hicieron esta atrocidad contra mí y contra la mujer. Aunque podemos ver también, amados, claramente que dice la Escritura que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos es enfriado. Y yo veo la acción de este hombre dentro de su dolor o de su rabia también, como el amor por aquella mujer que él va a buscar a pesar de que ella le ha sido infiel, ahora vaciarse en una ira, en algo que no se había visto en Israel, como era destazar a su esposa para hacer un a las tribus. En el versículo 8 vemos la respuesta, dice entonces, todo el pueblo, como un solo hombre, se levantó y dijeron, ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá ninguno de nosotros a su casa. Mas esto es ahora lo que haremos a Gabá. Contra ella subiremos por sorteo y tomaremos 10 hombres de cada 100 por cada una de las tribus de Israel, y 100 de cada 1000, 1000 de cada 10,000, que lleven víveres para el pueblo, para que yendo a Gabá de Benjamín le hagan conforme a toda la abominación que ha cometido en Israel. Y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre. Esta frase, hermano, el estar ligados como un solo hombre, profundiza en que el sentir de mi compañero está en mi corazón. ¿Sabe? Cuando nosotros nos levantamos como un solo hombre para clamar, para unirnos a la petición de otro, no nada más clamamos, no solamente oramos como tenemos el conocimiento de que esto está pasando y ay, pues sí, pobrecito, pero pues no me está pasando a mí. Ay, Señor, cuando tengas misericordia. No, clamamos como cuando nosotros lo estamos viviendo, como cuando a ti te duele y estás necesitando la sanidad, como cuando tú estás atravesando por la necesidad y te pega en el alma no poder suplir a los tuyos. Eso significa estar ligados
como un solo hombre, que nos preocupamos por nuestro hermano como si fuéramos nosotros mismos, que nos duele como si fueran nuestros hijos, que nos duele como si fuera nuestra necesidad. Por eso el pueblo estaba ligado. El dolor que aquel hombre sentía por la atrocidad, no solamente lo que él había padecido, sino la perversidad que se estaba viviendo en el corazón de aquellos hombres que eran sus hermanos. El mismo dolor había penetrado el alma de cada uno de los hijos de Israel. Y todos ligados como un solo hombre se levantaron para pelear. Versículo 12. Y las tribus de Israel enviaron varones por todas las tribus de Benjamín, diciendo: ¿qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gabá, para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel. La protección familiar, amados hermanos, no implica que sea correcto el que encubramos la maldad de los nuestros. Al contrario, nosotros en la justicia de Dios debemos de redarguir el corazón de los nuestros. Cuando tú como atalaya, que Dios te ha dado la visión, cuando tú ves el mal en tu hermano, dice la Escritura, lo que nosotros tenemos que hacer es ir y redarguirle, llamarle la atención en el amor de Dios. No quiere decir que debemos de exhibirlo. Hay ciertas partes que cumplir en esto, y lo primero es redarguirle. El primer llamado fue a ellos para comunicarles cuál era la razón de aquella porción de cuerpo que se les había enviado. Y la segunda es: entréguenlos para que sean juzgados. Nos corresponde, dentro del vínculo de la iglesia, amados, cuando vemos el mal en nuestros hermanos, ir y llamar a un grupo de ancianos para que estos puedan ser llevados a juicio. Dentro de la autoridad que Dios ha dado a la iglesia, poder llevar esto a un saneamiento, pues dijo el apóstol Pablo: no debe de haber entre nosotros este tipo de mal. Cuando él juzga lo que está sucediendo en la iglesia en aquella ocasión, cuando un joven se ha metido con la esposa de su padre, dice: hermanos, ¿por qué se ha permitido esto entre nosotros? Cuando debían haber sido cortados. ¿Sabe? El corte dentro del grupo de la iglesia no es para perdición, sino es para llevar a conciencia a aquel que está haciendo el mal. Y es que Dios no puede ser burlado. A Dios, amados hermanos, usted podrá tratar de mentirle, pero jamás podrá engañarlo. A Dios no le podemos engañar, pues Él ve aún lo que hacemos en lo oculto, y aún las tinieblas, dijo el salmista, no me encubrirán de los ojos de Dios. Nos corresponde en el vínculo familiar, amados, no procurar encubrir ni defender al que está haciendo alguna cosa mala, sino por el contrario, llevarlo al conocimiento total de que Dios en su momento traerá juicio sobre su vida si no recapacita y no reafirma sus pasos en el Señor. Jesucristo es un camino angosto, Jesucristo es un camino de rectitud y es un camino que asciende, de manera que si no nos despojamos, como dijo el apóstol Pablo, de todo peso de pecado que nos asedia, no podremos correr la carrera que tenemos por delante. Ninguno que no milita en el Señor con la total limpieza que el Espíritu de Dios demanda, podrá llegar a la meta. Dice la Escritura, continuamos con esta enseñanza, versículo 14, sino que los de Benjamín se juntaron de las ciudades de Gabá para salir a pelear contra los hijos de Israel. Todo el pueblo de Benjamín se levantó para pelear contra Israel. En lugar de defender la justicia y la rectitud en la que Jehová le había demandado al pueblo vivir,
Estos hombres que se habían desviado, al igual que los de Sodoma, pues eso es lo que dice el relato que vimos en el capítulo 19, que se habían pervertido por completo en sus corazones, estos defendidos por los de Israel, como aquellos que piensan que la iglesia odia a los homosexuales, que la iglesia repudia a las lesbianas, que la iglesia aborrece por completo y tiene odio en el corazón por los secuestradores. Mas están equivocados. Nosotros como pueblo de Dios no enviamos al infierno a estas personas. Sabemos que hay demonios en su vida, pero nos dolemos por la impiedad que está viviendo nuestra nación, nuestro mundo. ¿Sabe? A nosotros nos duele en el alma que los niños padezcan abuso, tanto físico como sexual. A nosotros nos duele en el alma que muchos hijos de cristianos hayan sido desviados en su corazón por demonios, por espíritus satánicos, y que hoy se declaren como lesbianas o como homosexuales. Nos duele en el alma. Y como un solo hombre gemimos y clamamos por la libertad de ellos. Pedimos a Dios para que su espíritu sea libertado de esta cautividad en la que han caído por no querer reconocer al Dios de toda gracia, al Dios de la misericordia y al Dios de la justicia, que un día traerá sobre ellos juicio del cual no se podrán librar. Nosotros clamamos porque el perverso se convierta, porque el impío cambie su camino. Nosotros clamamos para que las almas sean libertadas, pues sabemos que a esto vino Jesucristo, el Hijo de Dios. Él no vino a los justos, Él no vino a los sanos, Él vino a los enfermos, Él vino a los que estaban cautivados por Satanás. Y tuvo misericordia del Gadareno y lo libertó para que no anduviera en los lugares de muerte, sino para que pudiera caminar en la vida que era Jesús. Amados, debe de cambiar de los que piensan que solo queremos juzgar. No, nosotros queremos cumplir la voluntad de Dios, porque los que somos hijos de Dios hacemos la voluntad del Padre. No solamente decimos que tú eres santo, y no solamente queremos que los enfermos sanen. La razón por la que Jesucristo vino a este mundo, amada iglesia, es para libertar a los cautivos, es para salvación. Muchos cristianos están muriendo también a causa de lo que está aconteciendo en el mundo. Pero como les dije anteriormente, la preocupación no debe de ser la enfermedad, la preocupación debe de ser la salvación de nuestras almas, el poder glorificar a nuestro Dios hasta el último aliento de nuestro ser. Entonces ganaremos la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces alcanzaremos la victoria. Y aunque en este tiempo estamos esperando ser arrebatados en los aires, la muerte del justo, dice el salmista, es de gran gozo para Dios, porque toma lo que es suyo entre sus brazos, porque se llega al triunfo total, como dijo el apóstol Pablo. Por lo demás, dice: amados, he peleado la buena batalla y he ganado la batalla, he triunfado. No solamente peleé, sino que obtuve la victoria. Lo que nos queda es recibir una corona de vida que Dios ha prometido a los que realmente le aman. Vamos a continuar. De aquella gente había 700 hombres escogidos, que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Estos hombres que se levantan a pelear contra Israel eran hombres completamente diestros. Fueron contados los varones de Israel, fuera de Benjamín, 400,000 hombres que sacaban espada, todos estos hombres de guerra. Y luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios, consultaron a Dios diciendo: ¿quién subirá de nosotros
al primero en guerra contra los hijos de Benjamín, y Jehová respondió: Judá será el primero. Y es que recordemos que primogénito, y es él el que también toma la primogenitura en la batalla. Jehová lo manda, y se levantaron pues los hijos de Israel por la mañana contra Gabá, y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín, y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a Gabá. En ese primer relato vamos a ver que los hombres de Benjamín salen victoriosos en la primer parte de esta batalla. Y dice que ellos se confiaron y se jactaban porque hicieron que volvieran los de Israel. Versículo 23. ¿Volveremos a pelear contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos? Jehová les respondió: subid contra ellos. Por lo cual, 24, se acercaron los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín en segundo día de Gabá contra ellos. Derribaron por tierra otros 18,000 hombres de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espada. Vuelve a prevalecer Benjamín contra ellos. Y en el 27 los hijos de Israel preguntan a Jehová, pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días, y Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ellos en aquellos días. Y dijeron: ¿volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear, o desistiremos? Y Jehová dijo: subid, porque mañana yo los entregaré. Y en esta tercera ocasión, el tercer día, ellos confiados, mas Jehová ya habiéndolos entregado en mano de Israel, ellos hacen la emboscada. Y dice la escritura que cuando ellos creen que están prevaleciendo, pues los hombres de Israel hacen una supuesta retirada. Al voltear los ojos, ven que su ciudad humea, pues ya ha sido arremetida por los hijos de Israel, ya ha sido tomada, y ellos han sido derrotados. Entonces dice la escritura que 600 hombres de Benjamín logran escapar, y ellos se alojan en cuevas. Versículo 34. Vieron y vinieron contra Gabá 10,000 hombres escogidos de todo Israel. Allá arreciaba, mas ellos no sabían que ya el desastre se acercaba a ellos. Y derrotó Jehová a Benjamín delante de Israel, y mataron los hijos de Israel aquel día a 25,100 hombres de Benjamín, todos los cuales sacaban espada. Y vinieron los hijos de Benjamín, viendo los hijos de Benjamín que eran derrotados, y los hijos de Israel se dieron campo a Benjamín, porque estaban confiados en las emboscadas que habían puesto detrás de Gabá. Y los hombres de las emboscadas acometieron prontamente a Gabá, y avanzaron e hirieron a filo de espada a toda la ciudad. En esta ocasión solamente, dice el escritor, 600 hombres de Benjamín escaparon. 43. Así cercaron a los de Benjamín y los acosaron, y hollaron desde Menuhá hasta el frente de Gabá, hacia donde nace el sol. Y cayeron de Benjamín 18,000 hombres, todos ellos hombres de guerra. Y volviéndose luego, huyeron hacia el desierto de la peña de Rimón. Y de ellos fueron abatidos 5,000 hombres en los caminos, y fueron perseguidos aún hasta Gidón, y mataron de ellos a 2,000 hombres. Toda esta suma hace que el total sea de 25,000 hombres que sacaban espadas, y todos ellos hombres de guerra. Pero se volvieron, huyeron al desierto, a la peña de Rimón, 600 hombres. 48. Y los hombres de Israel volvieron sobre los hijos de Benjamín, y los hirieron a filo de espada. Los hombres de cada ciudad, como las bestias y todo lo que fue hallado, asimismo pusieron fuego a todas las ciudades que hallaban. Pero vemos una vez más la misericordia de Dios.
Y es que cuando nosotros cometemos el mal y pensamos que podemos alcanzar porque si fuimos librados, porque somos, no sé, algo especial, muchas veces nos turbamos y en lugar de humillarnos ante Dios, y cuando vemos que hemos sido librados, nos ensoberbecemos en nuestro corazón. Sin embargo, a través del capítulo 21, hoy quiero que nosotros veamos cómo siempre es la misericordia y la fidelidad de Dios a su palabra. No a nosotros, porque perdemos el pacto que hacemos con Dios, pero Dios es fiel a sus pactos. Y dice el versículo 1 del capítulo 21, los varones de Israel habían jurado en Mizpa diciendo, ninguno de nosotros dará su hija a los de Benjamín por mujer. Y vino el pueblo a la casa de Dios, y se estuvieron allí hasta la noche en presencia de Dios, y alzaron su voz, e hicieron gran lloro, y dijeron, versículo 3, oh Jehová, Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel, que falte hoy de Israel una tribu? Dentro de la necesidad de justicia, hermano, siempre debe prevalecer dentro del hogar y dentro de la iglesia el deseo de la pureza de nuestra nación, de nuestra familia, de nuestro pueblo, como congregación santa de Dios. Y aunque aquellos hombres eran malos, ciertamente eran parte de su familia. Y cuando ellos levantan su voz, yo claramente al leer este versículo encuentro una respuesta clara. ¿Por qué acontecerá esto de que hoy falte una de las tribus? No, muchas veces nosotros hemos clamado a Dios y a veces de una manera insensata, hermanos, decimos, Señor, ¿por qué pasa esto en el mundo? ¿Por qué vemos toda esta corrupción, toda esta depravación, toda esta maldad? La respuesta es fácil y es simple, hermano, porque la humanidad se ha apartado de Dios. Porque el corazón del hombre sigue siendo de continuo hacer el mal. Porque nos olvidamos de vivir en el temor de Dios. Porque nos conformamos en vivir en un vínculo cerrado en el que nosotros sentimos que nosotros no necesitamos de los que están afuera, porque aquí tenemos paz. Y nos olvidamos de que la humanidad necesita también lo que nosotros hemos encontrado. Y que mientras la humanidad no reciba a Jesucristo, mientras el hombre no abra su corazón a Dios, estaremos rodeados de la maldad que Satanás ha sembrado en el corazón de los hombres. No termina con que yo me sienta bien. No termina con que yo me lave las manos y yo me ponga un cubrebocas. Si otro no tiene en su espíritu la prudencia, si otro no vive también esta labor de limpieza, va a seguir sucediendo lo mismo. Mientras otros no hagan conciencia de que necesitan a Jesucristo en su corazón, la maldad seguirá prevaleciendo. Porque el principado en la tierra, por un breve tiempo, lo tendrá Satanás cuando la autoridad de Dios sea quitada. Pero el que lo detiene hasta este momento, hermanos, aún está entre nosotros y es el Espíritu de Dios. Solamente que la humanidad no ha querido reconocer el principado de Jesucristo, la autoridad que tiene el Rey de Reyes y Señor de Señores. No porque Él no pueda ejercerlo, está esperando su tiempo de justicia, mas ahora vivimos su gracia. Por eso muchos desaprovechan la gracia de Dios. Pero usted y yo que estamos escuchando la palabra, demos el lugar a quien le corresponde. Y esta respuesta, pues, que yo les entrego hoy de este versículo, es la misma que vamos a escuchar sonando en el Nuevo Testamento en muchas ocasiones. Porque el hombre, como dice Romanos capítulo 1, ha querido darle la gloria que le corresponde a Dios a muchas otras cosas. Han sido entregados a cosas perversas para que también sean avergonzados con las mismas. Dice la Escritura en este pasaje del capítulo 21, en el versículo 9, porque
fue contado el pueblo y no hubo allí varón de los moradores de Jabes Galaad. Entonces la congregación envió allá a 12,000 hombres de los más valientes. ¿Sabe la razón por la que el pueblo de Israel no subió al escondite de Benjamín? No fue porque el corazón de las 11 tribus se hubiese apagado en ira así porque sí, sino porque dice la Escritura que Jehová había hecho una brecha para librar a los de Benjamín. Cuando reacciona Israel para decir, ¿por qué ha de faltar? Cuando ellos sienten el dolor de que se pierda uno de sus hermanos, es porque Jehová va a cumplir lo que él ha prometido a Jacob. Y él le prometió que esta nación que él había tomado, Israel, iba a permanecer. Y Jacob, antes de morir, ha hecho una profecía, y aún el más pequeño va a permanecer. Dice la Escritura que cuando Jehová hace esta brecha, entonces se preocupan los de Israel, porque estos hombres, 600 hombres que han quedado de Benjamín, puedan tener una esposa. Y resulta que Jabes de Galaad no había subido a la batalla contra Benjamín, cuando todos los hombres congregados como uno solo habían dicho que no falte ninguno, que todos salgan de su casa y nadie regresará hasta que se haya quitado esta maldad de en medio del pueblo. Jabes lo toma en poco, por tanto esta ciudad de Jabes de Galaad es tomada por los de Israel y todos son pasados a filo de espada, con excepción de las mujeres o de las doncellas que no han conocido varón. Y estas vírgenes, 400 mujeres que son encontradas en Jabes de Galaad, son llevadas a los de Benjamín. Y como en una tregua de paz, se les son entregadas para que siga viviendo la congregación. ¿Por qué sucede esto, amados? Bueno, que la mano de Dios se mueva es porque primero su corazón ha sido conmovido. ¿Por qué? Porque los hombres de Benjamín en su escondite ahora han reconocido que necesitan volverse al camino de Dios. Versículo 15. Y el pueblo tuvo compasión de Benjamín, porque Jehová había abierto una brecha entre la tribu de Israel. Entonces los ancianos de la congregación dijeron, ¿qué haremos respecto de las mujeres para los que han quedado? Porque fueron muertas las mujeres de Benjamín. Y dijeron, tenga Benjamín heredad entre los que han escapado, y no sea exterminada una tribu de Israel. Y entonces también recuerdan la promesa que es maldito todo aquel que dé su hija a los de Benjamín. Bueno, dijeron, vamos a suplirlas de otra manera. Y dice el versículo 19, ahora bien, dijeron, he aquí, cada año hay fiesta solemne de Jehová en Silo, que está al norte de Betel, y al lado oriente del camino que sube de Betel a Siquem, y al sur de Lebona. Y mandaron a los hijos de Benjamín diciendo, id y poned emboscadas en las viñas, y estad atentos, y cuando veáis salir a las hijas de Silo a bailar en corros, salid de las viñas y arrebatad cada uno mujer para sí de las hijas de Silo, e idos a tierra de Benjamín. Y si vinieran los padres de ellas o sus hermanos a demandárnoslas, nosotros les diremos, hacednos la merced de concedérnoslas, pues que nosotros en la guerra no tomamos mujeres para todos, además no sois vosotros los que se las disteis, para que ahora seáis culpados. ¿Sabe? En Silo estaba el lugar santo, y cada año en la fiesta subía a honrar a Dios por las cosechas. Esta es la fiesta en la que Ana, la madre de Samuel, para honrar a Dios con sacrificios, y se acostumbraba
que las doncellas vírgenes hicieran una especie de peregrinaje para ir a honrar a Dios en Silo. Y por eso estos varones de Israel les conceden a los de Benjamín que ellos suban a tomar esposas para que no se pierda el pueblo de Benjamín. Todo esto se cumple por la misericordia de Dios. Mire, cuando el juicio de Dios no nos extermina, es por su misericordia. Cuando atravesamos la enfermedad y en ella reconocemos que hemos fallado a Dios, cuando nuestro corazón logra abrirse y nuestro oído se pone atento a la voz de Dios, el corazón de Dios se mueve y entonces podemos ver extender su mano de misericordia sobre nosotros y se nos suple la necesidad o nos es consolado el corazón, nos restauramos espiritualmente, recobramos la salud. Esto se llama misericordia de Dios. No que nosotros seamos justos, no que alcance nuestra justicia, sino que la mano de misericordia de Jehová aún está extendida, pues dice su palabra que su mano no se ha cortado. Cuando podemos ver la misericordia de Dios, hermano, debiéramos doblegar el corazón, reconocer que no hay otro camino más que Jesucristo. ¿Sabe cuál es lo triste de todo el relato de los jueces, el libro histórico de Jueces? Este último capítulo concluye diciendo en el versículo 24, entonces los hijos de Israel se fueron también de allí, cada uno a su tribu, y saliendo de allí cada uno a su heredad. Ya se había para ellos cumplido o se había satisfecho pero dice el 25, en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. De la misma manera que hizo el levita de Micaía, de la misma manera en que Micaía hizo lo que bien le parecía, que su madre hizo lo que bien le parecía al hurtar del dinero que había ofrecido a Jehová, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Qué estás haciendo en tu casa? ¿Qué estamos haciendo, iglesia, en nuestra casa? ¿Qué estamos haciendo como iglesia? ¿Qué estamos haciendo como nación? ¿Cómo vivimos lo espiritual? ¿Cómo aplicamos la palabra a nuestras vidas? ¿Cómo aplicamos cada versículo que Dios ha clavado en nuestro corazón? ¿Cómo queremos vivir nuestros días en la tierra? ¿Como a cada uno le parece? ¿Qué queremos tomar de las Escrituras? ¿Lo que me parece mejor? ¿Qué quiero aplicar a mi vida? ¿Lo que mejor me asienta? En aquellos días no había rey en Israel. Pero hoy hay un rey en la iglesia. Hoy hay un rey de reyes y señor de señores sentado a la diestra del Padre, al cual se le ha entregado toda autoridad, toda potestad. Y sabe, iglesia, cada una de las partes de esta escritura se ha ido cumpliendo. Y cuando Jesús nace allá en aquella pequeña ciudad de Belén de Judea, dice la escritura que le fue encontrado en pañales para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Se le fue encontrado en un pesebre para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Cada cosas en la profecía, dice la escritura, en Jesús. Y cuando Jesús exclama en la cruz del Calvario, consumado es, se estaba cumpliendo lo dicho por el profeta. Le veremos, mas sin hermosura para que le deseemos. Despreciables. ¿Sabe, iglesia? También se va a cumplir toda la profecía. ¿Sabe por qué estamos viviendo estos tiempos de dolor? ¿Sabe por qué se están viviendo juicios de Dios? Para que se cumpla lo dicho en las profecías.
Y un día seremos arrebatados, muy pronto seremos arrebatados en las nubes, para que se cumpla lo dicho en la palabra. Una de estas palabras se va a cumplir. Y lo mejor sería que no tengamos la perversidad del corazón que tuvieron los de Benjamín, sino que podamos tener la piedad que Dios demanda. Y que en su gracia, a través de Jesucristo, nos ha enseñado en este camino recto. Vamos a orar en esta mañana. Yo espero que haya sido de bendición el estudio de Jueces para usted, como lo ha sido para mí. Padre, te doy gracias en el precioso nombre de Jesucristo por la misericordia, Señor, con la que nos has rodeado estos días. Porque aunque, como dijo el salmista David, hemos atravesado un valle de lágrimas, porque aunque estamos atravesando en la oscuridad, a través de la peste destructora, tu diestra, Señor, tu diestra de poder y de misericordia nos ha sostenido. Hemos sido librados, hemos sido alcanzados en tu justicia. Y aunque muchos, como dice el apóstol Pablo, a través del fuego, pero en la prueba han alcanzado salvación. Yo te ruego y suplico que esta mano de misericordia que hasta hoy se ha extendido siga prolongada, Señor, sobre tu pueblo. Y los que han de ser atraídos para salvación puedan ponerse en pie sobre la roca y permanecer en ella, en el nombre de Jesús. Y yo te ruego y suplico, Señor, que el amor que de muchos se está enfriando vuelva, Señor, a cobrar el fuego de tu Espíritu Santo. Sigue obrando en los hospitales, Señor. Sigue obrando en la salud de los médicos y enfermeras. Sigue obrando, Señor divino, en la salud de tu pueblo, en la salud de aquellos que están padeciendo enfermedad, de los que padecen violencia, porque Satanás no se ha detenido en cuanto a la maldad, Señor, en este mundo. Pero nosotros creemos que por el clamor seguirás abriendo una brecha, Señor, una brecha de misericordia para salvación de los perversos, de los que están cautivos en su alma, en su pensamiento, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, por tu palabra y por tu pueblo. Que el Señor les bendiga en gran manera. Maranata, iglesia. Cristo viene pronto.